¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Mundo Industrial. ¿Y sabe por qué dudé? Porque en realidad hoy vamos a tener un programa de historia industrial. Un programa de historia donde confluye la experiencia de este señor que está aquí a mi lado y el señor Hugo Mazzola, el profesor Hugo Mazzola, y confluye también la vivencia que uno ha tenido a lo largo de su vida. Yo le voy a pedir a él que me cuente, pero ¿por qué digo que hacemos un programa de historia industrial? Porque vamos a hablar de lo que eran los astilleros Río Santiago, el lugar de donde salieron enormes y emblemáticos buques de la Argentina. Yo le decía a él fuera de cámara que nosotros en ese entonces, yo lo recuerdo muy bien, competíamos con los astilleros polacos, los españoles, y le ganábamos. Así, le ganábamos licitaciones internacionales y hacíamos mejores barcos que ellos. Que me perdonen los muchachos polacos, que me perdonen los españoles, pero la realidad es la única verdad. Yo lo voy a dejar a Hugo acá. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en Facebook/lasproductoras, y un resumen de lo que aquí hablamos en el periódico En la Mira, que se distribuye gratuitamente en toda la región. Señores, con ustedes y con nosotros Hugo Mazzola. Hugo, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias, Carlos. Aparte me trae muchos recuerdos porque es parte de mi juventud eso. Bueno, del año pasado estás hablando. Estamos hablando del año cuando ingresé a astillero, fue en el año 61 como aprendiz. Aprendiz en la escuela industrial, era una escuela industrial de fábrica, que a veces la ironía de la vida, después termino en Berazategui, trabajando en la escuela de fábrica como fue el Politécnico. Muy bien. Ahí hacemos una breve pausa. Yo me voy, porque acá la figura sos vos. Bueno. Y mientras vos les contás, la gente va a ir viendo imágenes de estas que vos me has dado, de los astilleros y fábricas navales del Estado, porque teníamos una fábrica naval, como teníamos tanta cosa, ¿no? Fabricábamos aviones, locomotoras, de todo. Y ahora no fabricamos ni siquiera... Mire lo que le voy a decir, ni siquiera palillos. El que me impulsó a ir al astillero fue mi papá, que pensaba que tenía que ser un mecánico yo, porque él era obrero del frigorífico Swift de Berisso, y decían que sufrían mucho los trabajadores, entonces quería que los mecánicos eran más reconocidos. Y así empezó mi historia como aprendiz. El astillero se construyó en 1948 por iniciativa del general Perón en el primer gobierno peronista, y fue cada vez, mientras avanzaba la construcción, fue una obra faraónica con respecto a lo que era el predio. El predio representaba más o menos 15 cuadras con distintos talleres, los embarcaderos, donde tenía las gradas donde se botaban los barcos, y luego alistamientos donde se hacía toda la parte que respondía a motores y estructuras y calderería y todo lo demás. Y cuando empecé de aprendiz fui a la escuela y nosotros hacíamos una cosa que era importante, que íbamos a la práctica, estábamos todo el día, hacíamos mitad, estábamos en la escuela y mitad estábamos en la empresa. Y en la empresa a mí me tocó pasar por muchos talleres, hasta que uno va llegando al tercer año, que fue en el año 63, y en esa época de aprendiz pasé por todos los talleres: tornería, fresadora, electricidad, calderería, fundición, recorríamos todos los talleres. Y aparte son anécdotas que le quedan a uno en ese inmenso astillero. El taller de mecánica tenía 300 metros de largo, representaba 300 por más o menos 250 metros de ancho, alrededor de 3.000 y pico de metros cuadrados, impresionante, eran donde se hacían, teníamos máquinas, tornos paralelos, tornos de esa época, de la década del 60, que eran todos modernos, y era una etapa industrial muy floreciente, porque justamente el peronismo le dio esa impronta a la industria nacional. Y la Revolución Libertadora no hubo una venganza con respecto a ese tema, porque siguió funcionando, y después el gobierno de Frondizi en el desarrollismo lo apuntaló, y el astillero, cuando yo ingresé en el año 61, estaba en su etapa de esplendor.
Una de las cosas que había quedado pendiente, en eso sí, que tiene que ver con la fragata Libertad, que fue, para mí fue una cosa que me quedó siempre grabada como una cosa linda en mi vida, porque participé en construcciones torneando cosas de la fragata mientras estaba en alistamiento, y había un profesor que era de la escuela de aprendices y había designado 3 alumnos que éramos torneros y nos dedicábamos a hacer a tornear los grifos que se iban a instalar en la fragata. La fragata Libertad estaba alistada al lado del muelle y entonces íbamos todos los días, estuvimos 3 meses trabajando. Y a mí me quedó un gran recuerdo porque fue en el año 62 y el primer viaje se hace justamente a fin del año 62. Es el primer viaje que se hace con los cadetes de la Fuerza Naval, ¿no? Pensar que la fragata Libertad empezó a construirse en el año 53 por iniciativa del segundo gobierno del general Perón y después por los avatares políticos se termina, lo reimpulsa el gobierno de Frondizi y se da finalización en el año 62 antes de que fuera el golpe de Estado de Frondizi que lo reemplazara por el doctor Guido. Así que bueno, son cosas de la historia de mi vida. Pero después ahí empezó todo un recorrido que pasé por todos los talleres y además grandes barcos que después estuvieron, inclusive van a encontrar ahí, yo lo estoy dando a Carlos, me quedaron cosas de folletos que de esa época se hacían y lo importante, había un presidente de AFNE era Astilleros y Fábricas Navales del Estado, una empresa nacional, una empresa que se dedicaba a construir barcos, y no eran barcos chiquitos, sino que eran barcos petroleros de grandes tonelajes, y se hacían petroleros, la fragata Libertad, que después salió a navegar, el almirante Iriza, que fue el rompehielos, que ustedes se deberán recordar hace poco tiempo, varios años, que se encalló en la Antártida. Son barcos que fueron construidos con mano de obra argentina y en Ensenada trabajaban 3.500 operarios. En esa época que yo ingresé al astillero era enorme y por supuesto también con todas las vicisitudes siempre económicas, pero había mucho trabajo y en esa década del 60 que uno puede pensar que no era una década productiva, se transformó en una década productiva porque siguió el proceso que había hecho el peronismo en la década del 50 y fines del 40, ¿no? Así que bueno, tengo grandes recuerdos y después yo trabajé mucho tiempo en el taller de fundición. El taller de fundición, cuando yo terminé mi escuela secundaria, que terminé el ciclo básico, nosotros terminábamos el ciclo básico en la escuela de fábrica y después pasábamos a la escuela secundaria y ahí terminé la tecnicatura en el Albert Thomas de La Plata. Había un convenio entre el astillero de Río Santiago que pertenecía al CONE con el Albert Thomas de La Plata. A partir de ahí, bueno, se dieron muchas circunstancias. Estuve trabajando del año 61 hasta el año 69 y yo en el año 67 cambian la licencia de los motores porque los barcos tienen motores gasoleros, diésel, y antes se hacían con motores suizos los primeros barcos y luego del año 64 gana la licitación a la empresa FIA, así que apareció, me acuerdo siempre, porque un hombre de Italia que se llamaba Francesco, un amigazo, fue un italiano que se hizo muy amigo mío y aparte me adoptó como su hijo postizo y estuve trabajando con él, del cual aprendí muchísimo y estuve del año 65 hasta el 69 que me fui de astillero haciendo los motores FIA. El motor FIA es un motor, acá lo tenemos en las figuras, son motores espectaculares, la experiencia que hizo en Astillero de Santiago, y eso es impagable, dice. Y eso es lo que en ese momento se defendía, que era, se preparaba al joven en la industria y luego uno salía del astillero, salía a hacer otros trabajos, ¿no? Entraba a empresas, Peugeot, había empresas muy, muy grandes como Rigoló, acá en Berazategui, claro. Alpargatas,
Eran todos alumnos, muchos alumnos habían de Astillero. Mire, yo les quiero leer, no le voy a decir el nombre, pero le voy a decir, por ejemplo, qué dijo el presidente de ASNE en ocasión de la entrega de la fragata Libertad. Almirante Carranza, sí. El almirante Carranza dijo, creado por la Armada Argentina, con el gobierno de Perón, con el propósito de independizar gradualmente al país de la dependencia extranjera para sus construcciones navales. Fíjese qué importante, independizar al país de la dependencia extranjera. Yo creo que ahora, si tenemos que comprar un bote para ir a pescar, tenemos que comprar un bote importado. Hay que importar. Porque no lo fabricamos. ¿Sabe qué dijo el presidente de la Nación, el doctor Arturo Humberto Ilía? Dijo, esta nave, a despedirla en el segundo viaje, esta nave ha demostrado al mundo que es sin duda uno de los más hermosos veleros de la actualidad y que tiene por sobre todo el extraordinario mérito de haber sido diseñada y dirigida por profesionales y técnicos argentinos y construida con ardoroso afán y con verdadero fervor patriótico por los operarios de la República. Hay en este buque una cabal expresión de lo que puede hacer la Argentina en nuestros días. 1963 o 64, señores, el país estaba atravesando una época difícil, muy difícil, y el presidente alentaba a sus técnicos y a sus trabajadores. Con ese recuerdo te propongo que hagamos una pausa. Sí, cómo no. Bueno, yo quiero recordarles, después vamos a poner la cámara bien centrada, quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/la productora, en Facebook /la productora y un resumen en el periódico En la Mira. Y quiero recalcar también, porque si no se me va a escapar, que en coincidencia con el Día de la Industria quisimos ofrecerles este programa, que es un homenaje a la industria argentina, que es un homenaje a los técnicos argentinos, que es un homenaje a los trabajadores argentinos, a los empresarios argentinos, a la industria nacional. Pausa, enseguida volvemos. CAP, Centro de Atención al Vecino, una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar/CAP. Mandá un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cav@verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar/CAP. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Mothervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de Algarrobo, Lapacho y Urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito.
Bueno, continuamos en este programa con Hugo Mazzola. Este programa que, como les decía antes de irnos al corte, es un programa que tiene como destinatario final la industria nacional. Y este es un ejemplo. Un hombre que se ha preparado en un astillero, en el astillero Río Santiago, emblemática industria argentina, y que ahora ve las dificultades por las que atraviesa el astillero y atraviesa la industria nacional. ¿Qué reflexión te merece eso, Hugo? Bueno, uno tiene anécdotas. Yo me acuerdo cuando fui en el año 94, me habían transferido las escuelas, la escuela que tenía astillero la habían transferido a la provincia, y en ese momento yo era inspector y me mandan a hacer el tema de la transferencia. Entonces cuando veo el listado y estaba astillero, es como que se me caía una lágrima, ¿no? Porque no podía ser que hayan destruido tanto en esta época, ¿no? Lo que fue todo lo que la industria y las escuelas técnicas. Así que a partir de ahí llegué al astillero y había, los pastos más altos eran como 4 metros. Y para mí era, después de haberme ido en el año 69 y volver en el año 94, era como que habían pasado 30 años casi, y una gran tristeza ver cómo había quedado el astillero. Pero luego, pasados los años, el doctor Néstor Kirchner le dio el impulso que el astillero se merecía y empezó a crecer de nuevo. Inclusive hay cosas que a veces la gente desconoce. La cúpula de la iglesia de Luján la hizo gente de astillero, mano de obra argentina, mano de obra de astillero de Santiago, mano de obra de ensenadenses que hicieron la cúpula y que pagó el gobierno nacional a través del impulso que hizo el doctor Kirchner. Lo cuento como detalle porque son cosas que el astillero no hacía barcos solamente, sino que hacía hay gente muy capacitada, de tanta capacitación obrera, capacitación de trabajadores de primera línea, en todos los órdenes, que uno a veces se admira y se le cae una lágrima pensando que uno fue parte de esa historia. Y a mí me entristece mucho ver nuevamente ahora pasar por el mismo momento que me acuerdo de los pastos de 3 metros de largo, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo, la historia. Vos sabés que yo el otro día escuchaba un empresario pesquero de Mar del Plata y decía que ellos ahora están obligados prácticamente a traer las lanchas de China, y que no tienen ni siquiera la calidad que tenían las que se hacían acá. Entonces uno dice, ¿y por qué nosotros decimos que el astillero no cumple con su función? Porque no le damos trabajo, porque no incentivamos ese tipo de emprendimientos, porque hay que esperarlo, hay que recuperar el tesón y la paciencia, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Qué futuro? Vos, supongamos que aparece otro visionario, vamos a poner a alguien que puede ser aceptado como cualquiera, como por la mayoría. Aparece otro Frondizi, supongamos. Por ejemplo. Otro Frondizi, para no herir pasiones partidistas. Sí. Bueno, aparece otro Frondizi. ¿Vos creés que puede resurgir el astillero? ¿Creés que puede cumplir un rol importante en la economía argentina? Sí, porque el equipamiento se va renovando, pero la mano de obra se van recuperando también y se van instalando nuevos trabajadores. Pero a mí me parece que si ya tuvo 2 o 3 momentos de la historia que se resurgió, ¿cómo no va a volver a resurgir? Además, porque uno cree en la industria argentina, en la industria nacional, y el aparato productivo tiene que salir adelante, pero con otras políticas, no con las políticas que tenemos, porque si no estamos viviendo. Por eso yo, cuando vi el otro día la manifestación de los compañeros trabajadores, que yo me sentía parte de eso, aunque uno ya está, han pasado los años y se siente más lejos de ese tiempo, sigo siendo todavía admirador y parte de ese astillero Río Santiago, de los cuales recorrí durante 9 años, recorrí sus instalaciones, su ingreso al astillero, que había que recorrer sus 15 cuadras caminando hasta llegar a marcar la tarjeta. O sea, esas cosas que uno vivió en su juventud y que yo no las había olvidado jamás. Y por eso voy a seguir luchando, aunque sea desde otro lugar, defendiendo los intereses nacionales. Vos sabés que lo que acabas de decir recién me trajo a la mente una frase de Sarmiento, no porque yo la haya escuchado, aclaremos, porque si no van a decir que tengo como 200 años. Sarmiento, cuando lo designaron, porque en ese entonces se elegía el presidente de la nación, en Argentina lo elegían los congresales,
estaba en Boston, estaba dando clase en una universidad en Boston, en Estados Unidos, y al despedirse dijo: mis conciudadanos me han honrado con el mayor honor que puede tener un ciudadano, ser presidente de su país. Pero aunque yo sea presidente de mi país, quiero que sepan que he sido, soy y seré siempre maestro de escuela. Es un poco lo que vos decís, que vos podés llegar a ser, qué sé yo, el presidente de AFNE, pero en tu interior vas a seguir siendo el estudiante, el trabajador de los astilleros Río Santiago, ¿no? Sí, porque aparte fue una vivencia muy linda. Yo calculo que el ingreso a astillero, mi trayectoria en astillero, ser aprendiz de pasar a operario, de operario irme después y volver a lo largo de los años como inspector de la escuela, porque fui gracias al astillero que me dio toda la parte técnica que yo aprendí, la volqué en una escuela que vine a Berazategui con esa experiencia, con ese don que me dio astillero y que yo lo volqué, y luego se dio la paradoja en la vida que volví al astillero como inspector de la escuela en su decadencia para tratar de resurgir. Nosotros en el año 94 empezamos a tratar de que se resurja la escuela técnica, que era lo único que había quedado de la destrucción del menemismo. Claro. Porque lo único que dejaron fue la escuela, lo demás estaba todo destruido. Y de la escuela volvió a resurgir de nuevo y nace otra vez el astillero y renace cuando llega en el 2003 llega el doctor Kirchner. Así que toda esa historia uno sigue pensando y siendo optimista que va a volver a resurgir. El astillero se lo merece el país, se lo merece la industria naval argentina, que tenemos unos grandes constructores, y creo que el astillero de Santiago, junto al astillero de Astarza y de otros más, creo que el astillero de Santiago es el más grande de Sudamérica. Por lo tanto, sigo siendo optimista que va a volver a resurgir y que vamos a hacer barco de nuevo, como nos merecemos los argentinos, ¿no? Y como lo necesitamos. Y como lo necesitamos, y además creo que es lo que está pasando hoy con las escuelas técnicas. A las escuelas técnicas les pasa algo parecido. Tenemos que resurgir y tratar de que la escuela técnica sea lo que abastece a la industria nacional y para que sus empresas tengan los mejores recursos humanos y capacitados. Yo leí un informe el otro día, un informe leído en el diario La Nación, lo digo por las dudas para que no se piense que es un informe partidista, donde decía que Argentina tiene un solo barco en condiciones de navegar. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué este tiene roto esto? ¿Por qué tiene roto aquello? Mire si no le podían dar trabajo a los astilleros para que repararan esos barcos. Astarza es otro ejemplo, del sí. abandono de Sí. la industria naval argentina. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué tenemos que mandarlos afuera? ¿O por qué tenemos que soportar que nos digan, sí, tal barco se varó o se le rompió la hélice, tal cosa, y no lo podemos arreglar? Así que, Hugo, yo te agradezco que me hayas permitido en estos pocos minutos recorrer y recordar y abrir la puerta al interés de muchos que te están mirando, que seguramente van a volver a repasar la historia del astillero y lo van a defender. Sí, yo lo único que deseo es que pronto se recupere y vuelva a hacer las cosas que hacen sus trabajadores, porque son lo que es hacer un barco. Yo vi las gradas y la emoción que es cuando el barco se desliza, claro, y se sumerge en el agua. Esa emoción es impagable y además me parece que se merece la Argentina que eso no se apague más, que esa llama siga encendida, que es el astillero Río Santiago. Más allá de cualquier ideología. Por supuesto. Porque vos fíjate que me has dicho que pasaron gobiernos militares, peronistas, radicales. Hasta Onganía, y el astillero siguió vivo. Siempre estuvo vivo, sí. El que sea responsable de su muerte le pagará a la historia. Eso lo paga sí, por supuesto, la historia castiga esas cosas. Sí. Hugo Mayola, señores, usted lo va a ver caminando por la calle, por Berazategui, por Ensenada, quizás, por La Plata, por cualquiera de esos lados. Cuando vea, párelo, le encanta hablar, le encanta y se emociona mucho hablando de su historia como docente y como trabajador. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, Carlos. Y a usted también muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y yo quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook /lasproductora y por supuesto en el periódico En la Mira. Espero verlos la próxima semana. Hasta entonces.